Ahora, hoy vamos a explorar algo fascinante, la arquitectura de nuestra propia mente. Porque, pensémoslo un momento, eso que llamamos yo no es algo único y sólido. En realidad, es una construcción, una pieza de arquitectura de una complejidad increíble. Y vamos a analizar sus tres pilares fundamentales. Para empezar, una pregunta que va directa al grano. ¿Qué es exactamente esa entidad que está ahí, percibiendo, pensando, sintiendo? Pues venga, vamos a desglosar ese yo para intentar entender cómo funciona realmente. La idea central de todo esto es que nuestra mente se parece muchísimo a un edificio, uno que se sostiene sobre tres pilares: la conciencia, el sueño y la memoria. Y lo más importante, como iremos viendo, es que si uno de ellos empieza a fallar, toda la estructura corre el riesgo de venirse abajo. Empecemos por la base, por los cimientos de todo, el yo consciente. Este es el pilar que nos permite experimentar el mundo, el que está activo en este preciso instante. Pero, claro, la gran pregunta es, ¿qué significa de verdad eso de estar consciente? En el fondo, la conciencia es la capacidad de darse cuenta. Es como si fuera la luz que ilumina nuestra experiencia, la que nos permite reconocer y asimilar lo que nos pasa, tanto por dentro como por fuera. El psicólogo William James, para simplificar un poco este concepto tan enorme, lo descompuso en algo más manejable. Dijo que la conciencia es siempre personal, es privada y cambia constantemente. Y aunque la percibimos como un río que fluye sin parar, en realidad es muy selectiva, no puede prestar atención a todo a la vez, siempre está enfocada en algo. Bueno, ahora que tenemos una idea de qué es la conciencia, vamos a ver lo frágil que es. ¿Qué pasa cuando este pilar se altera? Pues las consecuencias pueden ir desde una simple somnolencia hasta una desconexión total con la realidad. Solemos pensar en la conciencia como un interruptor, o encendido o apagado. Pero en realidad es más bien un regulador de intensidad. En un extremo tenemos la hipervigilancia, ese estado de alerta máxima que puede provocar la cafeína o una situación de peligro. Y en el otro, claro, el coma, la ausencia total de respuesta. Pero, ojo, no se trata solo de cuánta conciencia hay, sino de su calidad. Cuando la lucidez baja, se puede entrar en un estado confusional, donde toda la información se procesa de forma lenta y desordenada. Es como intentar sintonizar una radio con muy mala señal, donde todo se mezcla. Pasemos ahora al segundo pilar, el sueño. Y que nadie piense que es un simple apagado de la mente, para nada. El sueño es un estado de conciencia diferente, un proceso superactivo, y de hecho es absolutamente vital para que nuestra arquitectura mental no se venga abajo. El sueño tiene, digamos, dos grandes funciones. La fase en RM es como el equipo de restauración física, el momento de reparar el cuerpo. La fase REM, en cambio, se dedica a la limpieza mental, a procesar la información del día y a consolidar los recuerdos que importan. Claro, cuando este proceso de restauración se interrumpe, los problemas se suelen agrupar en dos categorías. Por un lado, las disomnias, que son problemas con el sueño en sí, como tener dificultades para dormir. Y por otro, las parasomnias, que son comportamientos extraños que ocurren durante el sueño, como hablar o caminar dormidos. Y llegamos así al tercer y último pilar, la memoria. Si la conciencia es la que vive el presente, la memoria es la narradora que construye nuestra historia. Es ese hilo que conecta nuestro pasado con nuestro presente y nos da un sentido de continuidad. Para que un recuerdo sea útil, tiene que superar tres fases. Primero, la fijación, hay que grabarlo. Segundo, el mantenimiento, hay que conservarlo en buen estado. Y tercero, la evocación, hay que ser capaz de encontrarlo y traerlo de vuelta cuando hace falta. Si falla uno de estos pasos, el recuerdo se pierde. Es que, además, la memoria funciona con dos grandes sistemas. La declarativa es el archivo de datos que consultamos de forma consciente, que comimos ayer, la capital de Francia, esas cosas. La procedimental, en cambio, es como el piloto automático. Son habilidades que ejecutamos sin pensar, como montar en bici. No se recuerda cómo se hace, simplemente se hace. Fijaos qué curioso, porque a nivel cerebral hay dos estructuras trabajando en paralelo. La amígdala se encarga de gestionar la carga emocional de un recuerdo de forma inconsciente, la sensación que nos deja. Mientras tanto, el hipocampo se ocupa de los hechos explícitos, de la historia consciente de lo que pasó. Pero, ¿y qué pasa cuando nuestro narrador interno no es del todo fiable? Porque la memoria no es una grabación perfecta, ni mucho menos. A veces comete errores, distorsiona la historia o simplemente olvida. Empecemos con una experiencia súper común, el déjà vu. Pero existen otras distorsiones fascinantes, como su contrario, el jamais vu, sentir que algo muy familiar es totalmente nuevo. O fenómenos más serios, como la confabulación, donde la mente inventa recuerdos para rellenar vacíos. O los flashbacks, donde el pasado irrumpe en el presente con una fuerza brutal. La pérdida de memoria también tiene dos formas principales.
La amnesia anterógrada es un fallo en el sistema de grabación, por así decirlo. Es la incapacidad de crear nuevos recuerdos. Y la retrógrada es un fallo en el archivo, la imposibilidad de acceder a los recuerdos que ya estaban guardados. Y así cerramos el círculo. La conciencia percibe, el sueño restaura y consolida, y la memoria narra. Estos tres pilares no funcionan por separado, que va, un mal sueño afecta a nuestra conciencia del día siguiente, y una falta de atención impide que se formen buenos recuerdos. Todos se sostienen entre sí para crear esa estructura tan compleja que llamamos yo. Y esto nos deja con una última reflexión. Si lo que somos es, en gran parte, la suma de nuestras experiencias, recordadas y percibidas, ¿qué ocurre con nuestra identidad cuando esos pilares se alteran? La respuesta quizás revela lo verdaderamente frágil y a la vez asombrosa que es la arquitectura de la mente.